Gracias. Bueno, les decía, una de las cosas que es interesante ver esta alabanza, esta adoración. Y bueno, a través de la alabanza quizá hemos perdido un poco la visión. Es cierto que estamos en encierro, estamos limitados, pero no debemos olvidar que algo que vamos a hacer mucho en el cielo es adorar y alabar al nombre de nuestro Señor. Escuchaba una predicación durante la semana que decía, si a usted le cuesta alabar y glorificar el nombre de Dios ahora aquí en la tierra, entonces no sé qué vaya a hacer en el cielo. Porque algo que no debemos olvidar que esto es pasajero, esto es terrenal y esto es o sea, momentáneo, obviamente. Pero en la eternidad carece de todo eso que tenemos en la tierra, límites y tiempo. Entonces, bueno, a la luz de esto, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Déjenme ver si... Ahí está, ahora sí. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Es una alegría más poder estar acá para poder compartir la palabra del Señor. Esperemos que usted, si está por primera vez, le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Si ya es de casa y no lo hayamos visto, como algunos ya al principio compartíamos, andan fuera, pero también les mandamos un saludo a donde estén y anhelamos su regreso. ¿Ya? Bueno, continuando con el libro de Daniel, estamos por terminar y es esas partes de la Biblia donde te dan como el último mensaje, el último consejo, pero que de verdad es tanta información, es tan privilegiado lo que recibimos, que yo pienso, ¿cómo debió haber sido para Daniel asimilar todo este conocimiento y saber que en algún momento se iba a confirmar todo esto? Bueno, entendemos que estamos viendo este libro y no olvide algo que es importante, porque a la luz de este capítulo hay muchos versículos, hay mucha información, hay demasiada historia en la cual podemos desviarnos y olvidarnos del punto central, la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Y eso abarca en su propia nación, en la nación de Israel, en las naciones de los imperios que él autoriza que estén gobernando. Nada ha escapado de la voluntad de Dios, nada va a escapar de la soberanía de Dios y nada va a permitir Dios con lo cual no tenga un propósito. A la luz de esto nos da tranquilidad saber, bueno, entonces, ¿estoy seguro? Claro que sí. ¿Debo de tener temor? Claro que no. ¿Debo descansar en los brazos del Señor? Obviamente. Cuando uno entiende esto, dice, claro, porque llego al Daniel capítulo 11 y veo que hubo reyes, se levantaba uno nuevo, habían alianza, y conspiraba, o sea, había una cantidad de cosas y entre todo eso, ¿cuál sería el resumen? Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Y eso nos debe de dar tranquilidad. Todo lo que estemos experimentando, todo lo que la iglesia o usted personalmente esté pasando, Dios está en control. Probablemente usted y yo no lo vemos, es muy probable, pero de algo estamos seguros, Dios está en control. Bueno, a la luz de este capítulo 11, vamos a ver que es un mensaje profético, pero que tuvo su cumplimiento años después de recibirlo Daniel. Hasta el versículo 35, todo esto ya tuvo su cumplimiento. Y vamos a ver que a partir del versículo 36 hasta el 45 es algo que está por cumplirse. Leo un poco acá lo que dice. El capítulo 11 contiene un mensaje profético referente a la historia de Israel y su relación con las naciones gentiles. Ahora, la primera parte, hasta el versículo 35, les explicaba, abarca la historia del pueblo judío con los reinados de Darío el Medo, nos muestra el versículo 1, hasta Antíoco IV Epífanes. Y a partir del versículo 36, adelanto un poco, vamos a ver cómo este Antíoco IV Epífanes o Antíoco Epífanes es una figura, es una pequeña muestra de algo que va a ser un personaje más despreciable, más cruel, que es conocido como el anticristo. Recuerden que vamos a estudiar también al terminar estos dos capítulos, que sería un par de semanas más, vamos a entrar directamente a Apocalipsis y ahí vamos a
desglosar un poco más detalles de este personaje, como también cómo se cumplen muchas de estas cosas que hemos venido mencionando de Daniel, tienen su cumplimiento allá en este maravilloso libro. Por si acaso, no tenga temor de estudiar el Apocalipsis, es un libro maravilloso que realza demasiado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si me acompañan allá en su Biblia, en Daniel capítulo 11, no voy a leer todo, algunas cosas obviamente las voy a destacar, pero vamos a ver que lo primero que parte el versículo 1 decía después del dominio de Sirio. Voy a estar leyendo, ustedes saben, de la Biblia de las Américas, porque para aclarar un poco el contexto de algunas cosas. Y bueno, en el versículo 2 habla de esta alianza cuádruple o como tal, y habla de tres reyes, da los nombres de los reyes, y aquí les decía, es donde la Biblia empieza a mostrar detalles históricos y uno empieza, bueno, tendrá relación con el futuro, quiénes fueron, y para que usted lo entienda, creo que conocemos más un personaje, en este caso Asuero o Jerjes primero, que aparece ya en el libro de Esther. Bueno, en el versículo 2 vemos que nos da estos detalles. Y les decía acá, esto es la historia hasta el cuádruple o la cuádruple visión del imperio greco-macedónico. Esta alianza, esta unión. Muere Alejandro Magno, recuerden allá en el versículo 3, habla de un rey valiente. Muere y al no tener descendencia, deja el imperio en cuatro de sus generales o capitanes y como tal resumen Alejandro al morir deja este gobierno, se divide y obviamente parte de la historia o de la biografía de Alejandro podríamos resumirla así. Arrasó en muy poco tiempo, pero lamentablemente o afortunadamente, como lo quiera ver, murió también rápido. Se cree que probablemente murió alrededor de, de los 33 años. Ya al no tener, les decía, descendencia, pues se divide el reino. Entonces, vemos que aparece acá este personaje y nos da esta característica en el versículo 3. Lo voy a leer por si acaso. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Y lo vemos. Y bueno, continuando con estos textos, vemos algo interesante, pero estoy recordando algo. No oré al inicio. Vamos a orar en este momento, no es todavía tarde, para pedir sabiduría y la guía del Señor. Voy a orar. Querido Dios y Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú me das para exponer este mensaje. Señor, ayúdanos a ser sensibles a lo que tu palabra tiene que mostrarnos. Utilízame a mí como instrumento inútil para poder mostrar estos pasajes y poder, Señor, dar esta sabiduría, obtener esta sabiduría para poder exponer el mismo. Te ruego por cada uno de mis hermanos, yo no entiendo, no sé cómo se encuentran en este momento. Probablemente hay problemas familiares, de salud, económicos, no lo sé. Solamente te ruego que en este momento quites cualquier distracción para que estemos atentos a lo que tu palabra tiene que mostrarnos. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, entonces, vamos a ver una serie de algunos datos, yo los voy a leer para no ser demasiado tedioso y que probablemente usted piense que esto se está transformando en una lección de historia más que en una predicación, ¿ya? Porque siempre hay, conversaba con el pastor y decía, bueno, es, puede ser tan enredado que si primero yo no lo entiendo, ¿cómo voy a poder explicar algo que no he entendido? Entonces, crean que luché con este texto por tanta información histórica, pero bueno, dije, bueno, si a mí me costó tanto, obviamente no voy a pedir a los hermanos que asimilen tanto si a mí me costó. Así que traté de ser lo más, de minimizar lo más que pude, ya espero hacer bien. Bueno, a partir de ahora, desde el versículo 5 al 20, también no voy a leer todo, algunos detalles, dice, historia de Israel desde la división del imperio de Alejandro Magno hasta Antíoco IV Epífanes. Entonces, vemos que acá desde el versículo 5 y 6 los leo, estos sí los leo, dice, entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur
vendrá el rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. El resumen de estos dos versículos habla de esto: harán una alianza. Es decir, Berenice, que la historia nos muestra, hija de Ptolomeo, se casa con el rey de Asiria y hacen esta alianza. Él, en su gran deseo de poder tener un control más amplio, bueno, él considera que por el hecho de su hija casarse con este rey, iba a tener privilegios, y fue todo lo contrario. La hija no hizo lo que el padre esperaba, ¿ya? Como tal, se da una disputa, se da una guerra, y en resumen, habla de un renuevo. Y el renuevo es simplemente su hermano que llega a ocupar este lugar. Y mire versículo 7. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. El nombre de este personaje es Ptolomeo III Eurgetes, pero para que no se confunda, es un hermano de esta mujer que se llamaba Berenice. Bueno, continuando, habla de todo lo que él va a hacer, y todo esto se desarrolla por este conflicto que se desarrolla, que se sucede, perdón, y como consecuencia, mire el versículo 8: aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y los llevará a Egipto. Por algunos años, él se mantendrá lejos del rey del norte. Entonces, obviamente, esto es parte de la alianza o parte del grupo del rey del sur. Versículo 9: y éste entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. Y hay nuevamente una serie de conflictos. Si usted le apasiona la historia, podrá ver mucho más detalles allá, obviamente, pero acá lo que queremos es tratar de enfocarnos. Y les decía al principio, en todo esto vemos la soberanía de Dios sobre la nación de Israel. Hay reyes, hay reyes crueles, hay reyes que fueron un poco más tolerantes, pero en todo este movimiento Dios está en control. De esta sucesión, Dios está en pleno control. Llegamos al versículo del capítulo 10 hasta el versículo 20, hablando de esto mismo. Antíoco, dice el versículo 13, después de 13 años, regresa a luchar contra Egipto y obtiene el control de la tierra hermosa. Miren versículo 16. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, o tierra de Israel. La Biblia 60 lo traduce así, me parece, llevando la destrucción en su mano. El que vendrá contra él es Antíoco III el Grande, y bueno, también habla de esta otra alianza. Miren, una nueva alianza. Es interesante que en este capítulo veo que dos reyes usan a sus hijas como una forma de negociación para obtener beneficios y agrandar su imperio. Versículo 17. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, la cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella, mire, no le respaldará ni se pondrá a su lado. Se crea una diferencia. Él piensa que iba a darle resultado, y como tal no fue así. Si continuamos entonces, acá no avanzo, mire versículo 19 y 20. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no se le hallará más. Versículo 20. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Entonces, terminamos acá y entramos una vez más aquí del versículo 21 al 35, la historia de Israel en tiempos de Antíoco IV, Epífanes, y como tal, ¿quién es este personaje? Bueno, Antíoco el Grande, que viene hablando en los versículos anteriores, ahora muere, y el sucesor es
Antíoco Epífanes. ¿Y quién es este personaje? Este personaje tiene muchos nombres y este personaje es una figura de alguien que vamos a estudiar que es el anticristo. Muchas de estas cosas, mucha de esta información que se recauda o que se obtiene a través de esta lectura, tiene su cumplimiento con él mismo. Y algunos detalles tienen su comparación con lo que hará allá el anticristo en el Apocalipsis. Bueno, entonces llegamos acá y vemos que parte de lo que dice en el versículo 21, para entrar un poco en contexto, lo dice así. Eh, en su lugar se levantará un hombre despreciable, hablando de Antíoco, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Mire, era una persona maliciosa, versículo 22. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. Mucho de lo que vemos acá obviamente está relacionado. Habla de un pacto, de un compromiso que se tenía con el rey del norte, perdón, el rey del sur, pero obviamente todo lo que él tiene en mente, este personaje Antíoco Epífanes, es apoderarse de todo. La forma no es impedimento, lo que él quiere es el poder. Y continuando un poco, llegamos al versículo 24. Recuerden, no voy a leer todo, solo algunos detalles. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Entonces, habla obviamente de todo esto que realiza. Ahora, si avanzamos un poco más, vamos a darnos cuenta que dentro de todo lo que hace, mire el versículo 28, leo el 27 también. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque el fin no ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra éste y volverá a su tierra. Y mucho se habla de este pacto santo, de este acuerdo que se hace para acuerdo de paz como tal, y él lo ignora. ¿Por qué? Porque su obsesión era el poder. Entonces ya nos damos cuenta de la forma, o más bien, detalles interesantes de este Antíoco. Versículo 30, mire, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Mucho se ha hablado y probablemente se habla, al igual que el versículo 32, de judíos que se dejan engañar y que acceden a este compromiso, a este pacto, para hacer alianza con él. Y mire versículo 32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y habla de un grupo doble, ¿no? Un grupo que ignora el pacto, un grupo que ignora este acuerdo y simplemente se deja engañar. Pero también nos habla de un grupo de judíos leales a Dios que se mantienen. Y es interesante cómo muestra eso. E incluso versículo 33 los conoce como sabios, miren. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerá espada, fuego, en cautiverio y despojo. Miren la conducta que este personaje tenía. Al ver que se mantenían firmes, al ver que estaban comprometidos con Dios, él se obsesiona tanto y decide eliminarlos. Es triste ver cómo hasta dónde puede llegar el odio, el rechazo de alguien con tal de obtener poder. Y lo vemos precisamente acá. Mire, versículo 34. Cuando caigan, recibirán
poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente, hablando en este momento. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el fin del tiempo, aunque porque aún está por venir el tiempo señalado. Entonces, vemos ciertas características, vemos lo cruel y lo vil que era este personaje llamado Antíoco Epífanes. Ahora, cuando habla de este inicio de la profecía, es muy probable que se esté refiriendo a este cuerno pequeño de la figura que hemos visto que sale de este carnero, que tiene representación con este rey llamado Antíoco Epífanes. Ahora, llegamos al versículo 36 y bueno, de esta porción hasta el capítulo 12, vemos la historia de Israel en tiempos escatológicos, es decir, allá en el Apocalipsis, y tienen relación con el capítulo 12. Del versículo 36 al 45 les decía, es una figura Antíoco del anticristo. Y interesante que el anticristo les decía, tiene demasiados nombres. Y le leo algunos. Vamos a leer el versículo 36, pero le leo algunos. Devastador, profano, impío príncipe, rey ensorbecido. Mari, ¿puedes apagar tu micrófono? A ver, te ayudo yo. Ya lo apago. Bueno, les decía, rey ensoberbecido, pastor inútil, hombre de pecado, hijo de perdición, anticristo, inicuo, la bestia y cuerno pequeño. Entonces, en esta persona, ahora miren, es notable esto. A pesar que vamos a ver detalles crueles que este rey Antíoco hizo, no es comparable con lo que va a hacer en algún momento el anticristo. Les cuento detalles. Una de las cosas que este rey hizo fue matar y vaciar caldo de cerdo en el lugar santísimo. Asesinar o hacer un sacrificio de un cerdo. Y recuerde, dentro de la nación judía, el cerdo era considerado un animal inmundo. Sin embargo, este personaje se atrevió a hacer esto. Ahora, cuando se habla de la abominación desoladora que se presenta aquí, es una abominación desoladora, pero la gran abominación desoladora tiene su cumplimiento allá en el Apocalipsis. El Señor Jesucristo y el propio Daniel nos dan un poco más de detalles de estos en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 15 y nos dice, sí, hay una situación trágica, pero a comparación de lo que hizo Antíoco no está, o sea, es grave, es triste, pero lo que realmente hará el anticristo es sumamente cruel. Les decía acá en el versículo 36, del versículo 36 describe el actuar del anticristo en los últimos años del reino milenial de Cristo. Y leemos para ver quién es entonces este personaje. Versículo 36. El rey hará lo que le plazca. Y mire, obviamente, porque es un rey, tiene control. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Es decir, no se inclina hacia nadie. ¿Por qué? El mismo versículo nos da detalles. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Hablando entonces, dice, bueno, este rey a futuro, que es el anticristo, no es Antíoco, va a ser tan vil, se va a rebelar contra toda deidad y principalmente contra el único Dios, que obviamente entonces nos va dando una muestra de lo realmente vil que es esta persona. Ahora, mucho se ha hablado erróneamente de esta persona, de que tiene una nacionalidad judía. Vamos a ver por qué no. Mucho se ha hablado erróneamente del por qué puede ser una persona que probablemente tenga características homosexuales. Vamos a ver por qué no puede ser así. Primero, bueno, regresemos a Daniel capítulo 11, versículo 37. Mire, la Biblia de las Américas nos da una mejor traducción y vea lo que dice. No le importarán los dioses de sus padres, ni, mire,
Atención, primero, ¿por qué no puede ser judío? Los dioses de sus padres. Primer cosa por la cual no puede ser judío. Segunda cosa, ni el favorito de las mujeres, o sea, ni el Dios favorito de las mujeres. Ya no nos está hablando de su sexualidad, nos habla de otra cosa. Tampoco, mire, le importará a ningún otro Dios. Es decir, es una persona con características ateas. Porque él se ensalzará sobre todos ellos. Es decir, él se considera superior a todos ellos. Y miren cómo lo traduce la Biblia Dios habla hoy, el versículo 37. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Y vemos que el anticristo tiene estas cualidades. Recuerde, aquí ya nos está definiendo el carácter del anticristo allá en la tribulación, en el Apocalipsis principalmente. La nueva versión de los hispanos lo traduce también similar. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Entonces vemos el resumen. ¿Qué características tiene el anticristo o cuál es una de las personalidades? El poder lo ha corrompido tanto que él mismo se impondrá o se va a mostrar como una autoridad sobre todas las deidades o todo lo que pueda adorarse. Es tanto el poder que ni siquiera está preocupado de otra cosa. Su única obsesión es el poder. Interesante, si usted ha visto a personas, sin entrar en detalles políticos, pero personas que les obsesiona tanto el poder, lo vemos probablemente con Alejandro, lo vemos con Napoleón, lo vemos con otras personas, a otros personajes de la historia, los ha corrompido tanto que su única obsesión es eso. Y vemos acá una muestra más con este personaje que es el anticristo. Versículo 38 y 39 nos habla de un lugar fuerte, es decir, el poder será su Dios. Eso es en lo que Él va a depositar toda su confianza, en su capacidad. Mire versículo 38. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, o también traducido, un lugar fuerte, que podría ser una buena traducción. ¿Y quién es el Dios de las fortalezas o un lugar fuerte? Bueno, simplemente lo define así la Biblia. Un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Versículo 39. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. Vamos a ver más a futuro quién es. A los que le reconozcan, colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Claro, si hay alianza, si la gente cede, si la gente está dispuesta en rendirle pleitesía o honra, obviamente los va a hacer parte de su grupo. Y entendemos que a todos aquellos que no se sometan, los que no se pongan en número, los que no estén en contra de todo esto, simplemente van a sufrir. ¿Por qué? Por su fe y su compromiso con Dios. Ahora, desde el versículo 40 al 43, primero leemos acá, hay un conflicto final entre el reino del norte y del sur. Y la última gran batalla entre el rey voluntarioso o anticristo va a destruir a ambas potencias. Este rey se va a hacer una alianza, lo vemos allá, vamos a ver que allá en el Apocalipsis también nos va a dar más detalles de esto. Forman una alianza, pero él es obviamente tiene tanto poder, tiene tanta autoridad que las destroza. Acá recuerde el reino del sur anteriormente o reino del norte se venía mostrando como parte del imperio griego, pero acá va a tener su cumplimiento con otros reinos. No lo sabremos, probablemente no, porque nosotros, la iglesia no va a estar allí. Pero veamos qué dice el versículo 40. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará contra él
Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, o Jerusalén, ya lo habíamos visto anteriormente, y muchos países caerán. Mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Versículo 42. Y extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. ¿Ya? Entonces, se levanta una guerra, digamos, un general o una alianza de muchos países en contra de este anticristo, pero obviamente son destruidos. Ahora, del versículo 43 al 45, que sería la última parte, vemos que mucho de esto tiene su anuncio ahí en el libro de Zacarías. Y vamos a ver solamente Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3 para ver un poco lo que ocurre. Zacarías está un poco más atrás, sería Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, y allí tenemos a Zacarías. Y si no, pues puede buscarlo en el índice de su Biblia. Pero Zacarías 12, versículo 2 y 3, dice así, mire, he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá que perdón, que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Capítulo ahí mismo de Zacarías 14, versículo 2 y 3 también. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Miren qué triste. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Y bueno, allá también Apocalipsis capítulo 19, 17 a 21 nos habla de la destrucción total de Jerusalén. Pero regresemos a nuestro texto allá en Daniel capítulo 11 y vemos entonces que habla acerca de varios aspectos. Miren, habíamos leído hasta el 43, leo el 44. Pero rumores del oriente, miren lo que va a pasar con el anticristo. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Se escucha, sabemos que por la historia ya adelante, que se presenta este tipo él recibe esta información, se genera tanta incomodidad, tanto temor, como nos dice la Biblia, que se prepara para una batalla y obviamente tiene un gran armamento, sabemos por ciertas cosas que nos dicen. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Destrucción total. Él se prepara, él trata de hacer incluso una guerra contra el Señor y dice que se prepara ya en la batalla de Armagedón, pero producto de ello el Señor llega y lo destruye. Pero miren, veamos Apocalipsis 19 versículo 17 al 21. Da detalles muy interesantes acerca de esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21. Mire cómo dice la palabra. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves de vuelo en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, o anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército.
el Señor Jesucristo, el ejército, ángeles y nosotros. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Mire, interesante cómo el poder puede corromper tanto a una persona que él considera que puede hacerle guerra y lucha a nuestro Señor Jesucristo, y como tal vemos que es destruido. Pero esas son las características. Ahora, hermanos, el resumen de todo esto. ¿De qué me sirve conocer este pasaje de Daniel, perdón, capítulo 11? Bueno, así como Dios tuvo cuidado de la nación de Israel, así como Él pone y quita reyes, Dios sigue teniendo en este momento el absoluto control de todo lo que pasa en nuestra nación. No es mi nación, obviamente, Chile, pero hermanos, todo lo que ocurre en el mundo está bajo la soberanía de Dios, en todo lo referente a los asuntos del hombre. Hermanos, se ha predicado el capítulo 10, se ha predicado otros textos, y es un grave error, hermanos, de nuestra parte, pensar que gobiernos humanos pueden darnos lo que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Es un grave error. Los gobiernos humanos no pueden darte la paz como te la da el Señor. El gobierno humano no puede darte la estabilidad como te la da el Señor Jesucristo. El gobierno humano no esperes que sea justo y que sea dadivoso, porque el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. No esperes que las leyes cambien, no esperes que el ambiente mejore. Es muy probable que va a empeorar. Pero la pregunta es, ¿tú crees en este Rey poderoso y soberano que se llama Jesucristo? ¿Tú crees que Dios en su gran soberanía y en su gran misericordia tiene cuidado de ti? Yo no sé en qué has depositado tu fe, y es muy probable que tu fe está siendo probada, y si no, va a ser probada en algún momento. Si tú estás descansando en lo que los gobiernos pueden hacer, amigo, hermano, te lo digo con mucho cariño, estás perdiendo la visión de lo que es el cristianismo. Pero hay palabras de esperanza. Nunca es tarde para acercarte con un corazón quebrantado y humillado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca es tarde para volver a tener esta comunión. Nunca es tarde para volver a relacionarte. Nunca es tarde para poder rendir nuevamente tu vida al único y sabio Dios. No hay muchos, y gracias a Dios por ello. Hay uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es al Dios que adoramos. Cantábamos hace rato un par de alabanzas magníficas. La semana pasada cantábamos Más el Dios de toda gracia, y hablábamos de que el rey que adoramos. ¿Quién es ese rey? Su nombre es Jesús. Hermanos, sigue adelante. A pesar de la adversidad, Dios tiene el control de todo. A pesar de tu sufrimiento, Dios te da descanso. A pesar de tu tristeza, Dios seca las lágrimas. A pesar de lo que estés experimentando, Dios está allí a tu lado. Dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y confirma. Amén. Hermanos, tenemos un Rey soberano y tenemos un Rey poderoso. Descansemos en lo que Él puede hacer en medio de una generación necesitada de Él. La absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestra ansiedad incluso.
Señor, este es un pasaje maravilloso porque vemos que a lo largo de 36, de 35 versículos, tienes el control absoluto de todo. Nada escapa de tu voluntad. Eso nos debe de dar tranquilidad y seguridad de que tú obras y sigues obrando y seguirás obrando. Quiero pedirte en este momento por aquel hermano que está quizás con una lucha, probablemente desánimo, probablemente está con problemas de salud, problemas económicos o probablemente una mezcla de todo. Yo no sé cómo se encuentra, pero de algo estoy seguro. Tú eres tan misericordioso, tú eres tan eh, maravilloso que vas a hacer que pueda obtener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido por mis hermanos que se encuentran acá en medio nuestro escuchando esta predicación, pero también te quiero pedir por aquellos que no hemos sabido nada, que probablemente están luchando y no nos hemos acercado. Cree en nosotros un corazón sensible también para poder darles esa palabra de aliento, no para juzgar, para restaurar y para volver a acercarlos a ti. Gracias, Padre, por este pasaje, porque vemos que entre todo tú estás gobernando. Te pido, Señor, que el resto del día no dejemos de pensar en tu soberanía y el control que tienes sobre cada uno de nosotros. Como dice tu palabra y en el pasaje donde está el maravilloso Padre Santo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y a nosotros, como humanos, ayúdanos a aceptarla. Sea lo que sea, es lo mejor, porque es tu voluntad. Gracias, Padre, te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos.